Un lunar diminuto, colocado justo encima del labio, se convirtió en la firma más reconocible de una era. Lo que muchos habrían querido borrar con maquillaje, Cindy Crawford lo transformó en su emblema de guerra. Cada lente que se atrevía a captarla encontraba en esa marca un símbolo de desafío, un recordatorio de que la belleza verdadera no nace de la perfección, sino de la diferencia. Los flashes no la seguían, la devoraban. En cada desfile, en cada portada, en cada anuncio televisivo, su imagen no era una simple fotografía, era un impacto eléctrico que recorría continentes enteros. La multitud no veía a una modelo, veía a un mito en construcción. Y sin embargo, lo que parecía un ascenso natural era en realidad el resultado de un engranaje invisible, un pacto entre la moda, los medios y una mujer que supo usar su propia vulnerabilidad como arma. Se dijo que era la mujer más fotografiada del planeta. La frase parecía exagerada, hasta que uno comprendía que era imposible escapar de su rostro. Cindy estaba en los kioscos, en las pantallas, en las calles, en los sueños, pero la pregunta que desgarra el velo es otra. ¿Cómo logró esa omnipresencia? ¿Qué secretos escondía la maquinaria que la elevó a lo más alto? ¿Y qué precio pagó ella por sostenerlo? Esta no es la crónica de una modelo, es el relato de un fenómeno cultural que redefinió la fama, reinventó la moda y dejó una huella imposible de borrar. Un rostro puede ser perfecto y, sin embargo, olvidable. Pero un rostro con un rasgo inusual tiene el poder de convertirse en mito. Cindy Crawford lo sabía desde muy temprano, aunque no fue fácil aceptar que aquello que la distinguía también podía ser su condena. Ese lunar, colocado como un sello de fuego sobre su labio superior, se convirtió en su destino. Lo que para algunos era una imperfección que debía borrarse, para ella fue un acto de rebeldía mantenerlo. En los primeros castings, los fotógrafos y editores no dudaban en sugerirle lo impensable: eliminar la marca con maquillaje o incluso con cirugía. «Te haría más perfecta», le decían. Pero Cindy comprendió antes que nadie que la perfección sin carácter no cautiva. Se aferró a ese detalle con una convicción feroz, hasta que el mundo dejó de verlo como un defecto y comenzó a verlo como un emblema. La cámara lo amaba. Cada close-up reforzaba su singularidad. Cada portada convertía ese punto oscuro en un faro de identidad. Mientras otras modelos se parecían entre sí, rubias intercambiables, sonrisas de manual, Cindy emergía como una figura única, imposible de confundir. Su lunar era su arma secreta, su declaración silenciosa de independencia frente a un sistema que exigía uniformidad. No era solo cuestión estética. El lunar de Cindy se transformó en un símbolo cultural. En plena época de obsesión con la perfección plástica, ella demostraba que la belleza auténtica podía surgir de lo inesperado. Las mujeres comenzaron a imitarla, a dibujarse un punto en el mismo lugar, a apropiarse de esa marca como si fuera un amuleto de confianza. Cindy había roto el código. No solo imponía tendencias, también liberaba inseguridades. Los fotógrafos entendieron que no podían borrar lo que la hacía distinta, y en lugar de ocultarlo, comenzaron a destacarlo. Cada imagen de Cindy se convertía en un recordatorio de que la diferencia puede ser el mayor atributo. Era un golpe directo contra la tiranía de la perfección artificial, y con ello, Cindy dejó de ser una modelo más. Se convirtió en un ícono. La paradoja es brutal. Lo que pudo haberla dejado en la sombra fue, en realidad, lo que la empujó al centro de la luz. El lunar inmortal de Cindy Crawford no era un accidente estético. Era el principio de una revolución silenciosa en la forma en que el mundo percibía la belleza. El escenario de la moda siempre había pertenecido a los diseñadores, a las casas legendarias que dictaban tendencias desde París, Milán o Nueva York. Pero hubo un momento en que todo cambió. Las modelos dejaron de ser maniquíes anónimos para convertirse en protagonistas absolutas. Ese fenómeno tuvo un nombre propio: la era dorada de las supermodelos. Y en ese Olimpo, Cindy Crawford brilló como una de sus diosas más poderosas. No se trataba solo de belleza. Naomi Campbell irradiaba fuego y peligro. Claudia Schiffer encarnaba la muñeca de porcelana alemana. Linda Evangelista jugaba con su metamorfosis camaleónica. Christy Turlington aportaba espiritualidad etérea. Y Cindy, con su lunar inconfundible y su aura americana, representaba la fuerza magnética que unía a todas.
Juntas eran conocidas como The Big Five, un club cerrado, un ejército que podía mover montañas con solo aparecer en la portada de Vogue. Las pasarelas dejaron de ser simples exhibiciones de ropa para transformarse en espectáculos globales. Cuando Cindy desfilaba para Versace, no solo mostraba una colección, encendía un escenario como si fuera un concierto de rock. El público no aplaudía a un vestido, aplaudía a ella. Los diseñadores entendieron que la fuerza de estas mujeres podía elevar sus marcas a un nivel nunca antes visto. Los 90 se convirtieron en una fiebre. Portadas, campañas, videoclips. Las supermodelos eran omnipresentes. Cindy aparecía en todas las revistas importantes del mundo y cada foto era tratada como una declaración cultural. La gente ya no preguntaba ¿qué viste Chanel esta temporada?, sino ¿qué llevó Cindy en la portada de Elle? Las modelos habían conquistado el poder de definir la conversación y Cindy estaba al frente. El fenómeno fue tan grande que incluso los medios comenzaron a compararlas con estrellas de cine. Tenían la fama, los contratos millonarios, los romances mediáticos y, sobre todo, la capacidad de crear tendencias más allá de la moda. Cindy Crawford era tanto una modelo como un ícono de la cultura pop. Una adolescente de los suburbios podía reconocerse en su figura, tanto como un empresario podía verla como símbolo de éxito y sofisticación. Pero dentro de esa glorificación existía también una trampa. Ser supermodelo significaba convertirse en mercancía global. Cada gesto amplificado, cada error convertido en escándalo. El mismo sistema que las elevó a la cima se preparaba, en silencio, para consumirlas y reemplazarlas. Cindy lo sabía, pero mientras tanto, reinaba con una seguridad inquebrantable. La era dorada de las supermodelos no fue simplemente un capítulo en la historia de la moda. Fue un terremoto cultural, un nuevo orden en el que la mujer sobre la pasarela se transformó en mito. Y Cindy Crawford, con su mirada firme y su lunar inmortal, fue uno de los rostros que definieron ese momento irrepetible. El verdadero poder no está solo en ser admirada, sino en saber administrar esa admiración. Cindy Crawford entendió esta verdad como pocas en la industria. Mientras muchas modelos se limitaban a posar y desfilar, ella vio más allá. Comprendió que su imagen no era un regalo efímero, sino un capital que debía invertirse con inteligencia. Su estrategia mediática la convirtió no solo en supermodelo, sino en un imperio viviente. El primer gran golpe llegó con un comercial que todavía resuena en la memoria colectiva. Frente a una gasolinera, con shorts de mezclilla y una camiseta blanca ajustada, Cindy abrió una lata de Pepsi y redefinió el concepto de sensualidad. No se trataba de ropa ni de moda. Era ella, la mujer que convirtió un gesto cotidiano en un mito televisivo. Millones de espectadores quedaron hipnotizados, y de pronto, Cindy dejó de ser exclusiva del mundo de la moda para convertirse en figura universal. La cultura pop la había adoptado. No se detuvo ahí. Cindy se apropió de un espacio que parecía reservado para músicos y actores: la televisión. Como presentadora de House of Style en MTV, mostró que podía hablar de moda y estilo con naturalidad, acercando un mundo elitista a la audiencia juvenil. No era la modelo distante en un pedestal, era una mujer que conversaba, que explicaba, que humanizaba el glamour. El programa no solo elevó su popularidad, también la consolidó como voz autorizada en un medio donde las modelos rara vez tenían palabra. Después vino otra jugada maestra: los videos de fitness. En una década obsesionada con el cuerpo perfecto, Cindy lanzó rutinas de entrenamiento que se vendieron como pan caliente. No solo era un rostro bonito en una portada, era una guía de disciplina, una figura aspiracional a la que millones de mujeres podían seguir desde sus casas. En cada cinta, Cindy proyectaba la misma mezcla de cercanía y sofisticación que la hacía única. Y con ello, penetró en un mercado totalmente distinto al de la moda. Cindy convirtió su nombre en una marca. Cosméticos, colaboraciones, entrevistas cuidadosamente elegidas. Todo formaba parte de un plan mayor. Entendía que debía diversificarse para no ser devorada por la velocidad con la que la industria reemplazaba íconos. Mientras muchas colegas se apagaban con el paso del tiempo, ella multiplicaba sus facetas: modelo, presentadora, empresaria, símbolo cultural. Cindy era todas esas cosas a la vez. Esa visión estratégica fue lo que la diferenció de tantas otras.
No esperó a que la industria dictara su destino, lo tomó en sus manos. Supo que cada flash, cada portada y cada campaña eran ladrillos de un monumento que debía durar más allá de una temporada. Y lo logró. Construyó una imagen inmortal que aún hoy, décadas después, sigue siendo referente indiscutible. Cindy Crawford no solo fue la mujer más fotografiada del mundo, fue la arquitecta de su propia mitología. Y en un sistema diseñado para usar y desechar, ese fue su mayor triunfo. Las luces de los reflectores siempre parecen cálidas, pero lo que no se ve es la quemadura silenciosa que dejan en la piel y en el alma. Para Cindy Crawford, la industria que la convirtió en mito también fue la maquinaria que la exprimió hasta los huesos. Cada flash que la glorificaba era también un recordatorio de que su vida ya no le pertenecía. El calendario era inhumano. Vuelos intercontinentales cada semana, sesiones de fotos que duraban hasta la madrugada, desfiles donde la perfección no admitía titubeos. Había que estar impecable, incluso cuando el cuerpo suplicaba descanso. En ese ritmo, dormir era un lujo y comer sin culpa, una fantasía. Cindy, con su disciplina de hierro, soportaba el peso, pero las cicatrices invisibles crecían. Ansiedad, insomnio y una soledad que ni los aplausos podían ahogar. La industria imponía reglas crueles. A los 30 años, las modelos eran vistas como reliquias en un museo, aún hermosas, pero obsoletas para un sistema que vivía de la juventud perpetua. Cindy, en el apogeo de su fama, ya sentía el cuchillo del reemplazo rozándole la espalda. Cada nueva cara fresca era presentada como la sucesora, cada portada era una prueba de resistencia contra el olvido. La prensa, implacable, convertía su vida privada en un espectáculo paralelo. Su matrimonio con Richard Gere fue perseguido por cámaras que buscaban capturar no el amor, sino las grietas. Y cuando esas grietas se abrieron en divorcio, el dolor personal se volvió carnada para tabloides. Cindy descubrió que el precio de ser ícono no era solo físico, sino emocional. No había refugio posible, no había intimidad que no pudiera ser invadida. Y detrás de todo estaba la objetivación constante. La industria no veía a Cindy como mujer, sino como producto, un cuerpo, un rostro, un lunar. Ella misma lo confesó años más tarde. Muchas veces sintió que su valor se medía por centímetros de cintura o por la perfección de un close-up. Ser la mujer más fotografiada del mundo significaba, en ocasiones, ser también la más diseccionada, la más reducida, la más vulnerable. Sin embargo, lo más brutal era la contradicción. El mundo la veneraba, la llamaba diosa, la elevaba como un mito, pero por dentro Cindy sabía que la cuerda floja estaba siempre a punto de romperse. La gloria y el desgaste caminaban de la mano, y sostener ese equilibrio era un acto de resistencia diaria. Detrás de las luces había un precio invisible: noches solitarias en hoteles impersonales, lágrimas ocultas tras sonrisas perfectas y la certeza de que, en la industria de la moda, ningún reinado es eterno. Cindy Crawford sobrevivió, pero lo hizo a costa de batallas silenciosas que el público jamás imaginó. Un ícono no se mide por la cantidad de portadas que protagonizó, sino por las huellas que dejó en la memoria colectiva. Cindy Crawford no solo fue la mujer más fotografiada del mundo, fue una fuerza cultural que cambió la manera en que la sociedad miraba a las modelos, a la belleza y hasta a la fama misma. Su legado comenzó con algo tan simple como aceptar su singularidad. Ese lunar convertido en bandera abrió una conversación sobre la imperfección como valor. Millones de mujeres se atrevieron a abrazar lo que antes escondían. El mensaje era claro: la belleza no consiste en borrar diferencias, sino en celebrarlas. Cindy se transformó en referente de autenticidad en un universo obsesionado con lo artificial, pero su influencia no se limitó a lo estético. Cindy demostró que una modelo podía ser más que una cara en una campaña. Podía ser una empresaria, una comunicadora, una voz que generaba tendencias culturales. Convirtió su nombre en marca, se diversificó en televisión, fitness, cosméticos y negocios. Inspiró a toda una generación de modelos que entendieron que el poder no estaba solo en el flash, sino en la capacidad de manejar su propia narrativa. El eco de su legado resonó en su propia sangre. Kaia Gerber, su hija, heredó no solo sus rasgos, sino también el temple.
Cuando Kaya pisó las pasarelas internacionales, el mundo vio reflejada la historia de su madre y comprendió que Cindy había sembrado un linaje. Más que un reemplazo, Kaya es la continuación de un mito que se rehace en cada generación. Culturalmente, Cindy Crawford se convirtió en un puente. Era al mismo tiempo la All American Girl, que representaba el sueño estadounidense, y una figura global que trascendía fronteras. Mujeres en México, Francia o Japón podían reconocerse en ella. Era sofisticada sin ser inalcanzable, poderosa sin dejar de ser cercana. Esa capacidad de conectar con audiencias tan diversas explica por qué sus imágenes fueron reproducidas hasta la saciedad. No era solo un rostro, era un espejo donde cada uno veía lo que deseaba. Las marcas entendieron que trabajar con Cindy no era contratar a una modelo, era asociarse con un símbolo. Pepsi, MTV, Revlon, Versace, todos la usaron como catalizador de un mensaje aspiracional. Y la gente respondía, porque en su figura había una mezcla magnética de glamour y autenticidad. En un mundo de ídolos de papel, Cindy parecía de carne y hueso. Hoy, décadas después de su apogeo, su nombre sigue siendo sinónimo de poder, disciplina y resiliencia. La industria que un día intentó devorarla terminó viéndose obligada a rendirse ante ella. Cindy Crawford no fue una pasajera en la moda. Fue un motor cultural que definió una era y que incluso en silencio continúa dictando lecciones. Ese es su verdadero legado. No las fotografías que fueron miles, sino el hecho de que cada una de ellas sigue hablándole al presente. Cindy no solo fue el rostro de los 90, fue, y sigue siendo, la encarnación de cómo una mujer puede tomar el control de su destino y convertirlo en eternidad. Cindy Crawford no fue simplemente una modelo. Fue un fenómeno que superó los límites de la moda y penetró en la cultura popular como pocos lo han hecho. Su historia es la suma de 4 fuerzas que se entrelazaron con precisión quirúrgica. Una estética distinta que convirtió un lunar en símbolo. Una coincidencia histórica con la era dorada de las supermodelos. Una estrategia mediática que multiplicó su alcance y, sobre todo, una capacidad de conexión humana que la hizo universal. Ese lunar, rechazado en sus inicios, se transformó en el estandarte de su identidad. Con él demostró que lo que nos hace diferentes puede ser lo que nos inmortalice. Mientras las pasarelas exigían perfección robótica, Cindy ofrecía humanidad. Su rostro no era solo bello, era reconocible, recordable, inolvidable. La era dorada de las supermodelos le dio un escenario perfecto. Compartió reinado con Naomi, Claudia, Linda y Christy. Pero cada una tenía un arquetipo. Cindy fue la fuerza americana, el rostro saludable, la mezcla entre glamour y cercanía. En los 90, los desfiles eran espectáculos masivos y las revistas, templos de culto. Ella estaba en todos ellos, capturando la atención de una generación que aprendió a soñar a través de su imagen. Su inteligencia estratégica fue el factor decisivo. Cindy comprendió que cada fotografía podía ser una semilla para algo más grande. Pepsi, MTV, vídeos de fitness, campañas de cosméticos, convirtió cada plataforma en un espejo que multiplicaba su presencia. No era solo una modelo, era una empresaria que entendió antes que nadie que el futuro pertenecía a quienes sabían controlar su propia narrativa. Pero su secreto más grande fue la conexión. Cindy no era distante como una estatua. Tenía la habilidad de parecer al mismo tiempo inalcanzable y cercana. Podía abrir un desfile de Versace y al día siguiente hablar en MTV como si estuviera en la sala de tu casa. Esa dualidad diosa y vecina, mito y mujer, fue lo que la hizo omnipresente. El mundo no se cansaba de fotografiarla porque, en cada imagen, proyectaba algo distinto para cada espectador. Por supuesto, hubo un precio. La presión constante, la invasión de su intimidad, la amenaza del reemplazo y la soledad de los hoteles vacíos fueron parte de la factura invisible. Cindy, sin embargo, no se quebró. Se reinventó, construyó una familia, transmitió su legado a Kaia Gerber y dejó en claro que la fama no la había consumido, sino que ella la había domesticado. Hoy, al mirar atrás, la pregunta se responde sola. ¿Por qué Cindy Crawford fue la mujer más fotografiada del planeta? Porque encarnó la alquimia perfecta entre singularidad, contexto, estrategia y humanidad. Porque cada flash encontraba en ella no solo un rostro hermoso, sino un relato completo,
de disciplina, de resiliencia, de triunfo sobre la presión de una industria voraz. Un ícono no es aquel que brilla en un momento, sino aquel que permanece mucho después de que las luces se apagan. Cindy Crawford permanece, y cada fotografía que aún circula, cada portada que se recuerda, cada comercial que se revive, es prueba de que su imagen no fue un destello pasajero, sino un eco eterno. Ella no fue simplemente retratada, fue inmortalizada,